Estamos en el segundo siglo y vemos que este siglo tiene un gran problema. Y eso es que desde dentro la iglesia encuentra dificultades. Están surgiendo herejías. También desde fuera los romanos están atacando a los cristianos. Y una de las cosas que hacen los cristianos para evitar este problema es, como vimos, se esconden y empiezan a tener sus servicios en cuevas, chalala, chalala, ¿no? Pero este es el punto que quiero platicarles hoy. Es la importancia de las mujeres de Dios, las cristianas del segundo siglo, en mantener la iglesia unida. Y no solamente en mantener la iglesia unida, sino hacer que la iglesia creciera. Esto es vital porque las ciudades más pobladas era donde la persecución era más intensa. Los cristianos que tenían más éxito eran en los lugares rurales, porque no se tenía un control tan estricto sobre estos lugares. Entonces era más fácil evangelizar, era más fácil reunirse en lugares donde la presencia militar romano o la presencia de la guardia romana era menor. Entonces pues esto lo hace más fácil que entre no sean descubiertos y o no los atrapen y encarcelen y torturen y todas estas cosas. Y esto es lo que vemos en el segundo siglo, que la mayoría de las personas que están llegando a Cristo son personas en lugares rurales. Las ciudades principales son donde tenemos la mayor dificultad en crecimiento. En las ciudades principales la iglesia se mantiene muy reducida. Estamos hablando de muy reducido. La evidencia arqueológica muestra que estamos hablando de alrededor de 60, 100, a veces 200 personas en una ciudad de 30,000. Estamos hablando de menos de 1% de la población es cristiana en las ciudades, mientras que en los pueblos se ve más iglesias, hay más hallazgos arqueológicos de templos e iglesias en los lugares rurales. Entonces esto sugiere de que la iglesia se mantiene su preeminencia en lo rural. Y esto es importante porque aquí es donde brilla la mujer. Y yo quiero encomendar a estas mujeres de Dios porque ellas hacen que la iglesia crezca. ¿Cómo es que lo hacen? No con prédicas, no con evangelismos, no con apologética o argumentos o ciencia. Las mujeres hacen que la iglesia crezca por medio de obras de caridad. Y estamos hablando de cosas extraordinarias. Estas mujeres de Dios albergan esclavos que han huido, albergan ancianos que la población ha tirado para que se mueran, recogen a bebés que tiraban en la basura. Estas mujeres empiezan a recolectar todos los no deseados de la sociedad y empiezan a cambiar a Roma desde dentro. Y esto es fundamental porque es en esta área que las mujeres son las que dirigen a la iglesia. En las obras de caridad se ve ese instinto materno que Dios les dio en su servicio a Él. Y esto es una de las cosas que hace que la iglesia mantenga su posición. Porque si no hubiera sido que estas mujeres hicieran estos actos de caridad, la iglesia muy probablemente hubiera desaparecido en el segundo siglo. Vemos, como les mencioné, vemos que en las ciudades principales donde está la mayoría de la población, el cristianismo está en decadencia. Vemos que las gentes que están siendo divididas por herejías y los que son fieles los están matando. Entonces la iglesia no puede crecer por ningún lado. Por ningún lado la iglesia puede crecer. ¿Por qué? Las personas que mantienen en la iglesia se están dividiendo por herejías. Para que ingresar nuevas personas a la iglesia se pierde por persecución, se pierde más gente por persecución, porque el ir a evangelizar es casi muerte segura. El cristianismo en el segundo siglo se ve tremendamente limitado si no fuera por estas mujeres de Dios. Las mujeres en este tiempo son las que tienen el mayor éxito en hacer que la iglesia crezca. Y esto es lo impresionante,
porque ellas no hablan del evangelio, ellas no declaran el evangelio, ellas lo que hacen es demuestran el poder de Dios en la iglesia primero y después les hablan sobre el evangelio. Rescatan esclavos primero, a veces hasta pagan su libertad. Recogen a los bebés primero y los crían como cristianos. Y los ancianos son los que recogen ancianos. Otra obra de caridad que se ve por primera vez en el mundo es el inicio de lo que son los hospitales. En plagas con enfermedades que la mayoría de los romanos hacían un lado, las mujeres convertían sus hogares en refugio para enfermos. Entonces es ahí donde crece el cristianismo. Son los hacedores de paz los que hacen que crezca el cristianismo. Y estos que reciben este acto de caridad, pues no están más que agradecidos y se convierten en siervos fieles, fieles hasta la muerte. Y muchas veces lo terminan siendo. Y podemos ver que en el segundo siglo, ahí está la famosa historia de Felicitas y Perpetua, mártires. Y ellas son conocidas por encabezar estos actos de caridad. Esto es algo que a menudo la iglesia desconoce acerca de este movimiento que hubo en el segundo siglo. Y no paró ahí, pero es donde se ve el más grande efecto de la mujer en la iglesia. Y esto siempre lo debemos de tomar muy en cuenta, que nosotros estamos aquí gracias a estas mujeres que mantuvieron la iglesia viva por medio de su obedecimiento de la palabra. Ahora, también me gustaría hablar sobre el cristianismo fuera de Roma, porque es muy fácil que nosotros tengamos la idea de que el cristianismo nada más crece en Roma. Y la razón por la cual tenemos esa idea es porque Roma, como abarca tanto del mundo civilizado en su tiempo, es fácil imaginarse que nada más eso es. No hay cosa más incierta que eso. El cristianismo se expande a través del mundo entero y empieza desde el primer siglo, pero se ve la evidencia por la mayor parte en el segundo siglo. ¿Qué lugares? Estamos hablando de Etiopía, Irak, Irán, de lugares como India, partes de China. Entonces estamos viendo que el cristianismo no está solamente limitado al Imperio Romano. El cristianismo se expande a muchos de estos lugares. Pero ¿qué sucede con estos lugares? Lo mismo que estaba sucediendo en Roma. Lo mismo estaba sucediendo en Roma que lo que estaba sucediendo en aquellos lugares. La persecución era similar o peor en estos otros lugares. Nadie quiere a los cristianos. Y hemos estado hablando de por qué las diferentes personas no quieren a los cristianos. Es por sus ideologías, la mayor parte es esto. Algunas de estas iglesias son formadas por los mismos discípulos. Sabemos que Tomás fue a la India. Matías, el apóstol que reemplazó a Judas, él fue a Etiopía y él estableció la iglesia ahí, entre otras diferentes regiones. Una de las cosas muy interesantes que sucede en la iglesia cristiana del este, y esto es fuera del Imperio Romano, estamos en las áreas de Irak, Irán, Afganistán, lo que es la antigua Persia, el cristianismo empieza a surgir. Y una de las cosas que se hacía típicamente en el segundo siglo, tener sus servicios en cuevas. Y hasta la fecha todavía existen algunos de estas cuevas. Encontraban como una tipo gruta, no muy profunda, y las convertían en iglesias. Entonces los miembros tenían que caminar arduamente, muy, muy, muy lejos de la población. Y se reunían en estas cuevas donde podían tener este servicio. Ese es el ambiente en el que se fomenta el cristianismo, en un ambiente de humildad, en un ambiente de caridad, en un ambiente de amor genuino, de amor que se demuestra con acciones. Y yo les quiero dar un reto. Quiero que ustedes traten de adivinar esto. ¿Cuántas veces ayunaba un cristiano periódicamente? ¿Cuántas veces ayunaba un cristiano en el segundo siglo? Quiero que ustedes hagan la tarea. Ahí comenten abajo cuántos creen
cuántos días creen que ayunaban periódicamente, que sucedan, y en el próximo episodio les voy a decir, según Justino Mártir, quien vivió en el segundo siglo, él nos cuenta específicamente cuántas veces ayunaban los cristianos. Y esto lo hago simplemente para retarlos a que tomemos en serio el cristianismo, como lo hacían los cristianos del primer siglo y del segundo siglo. Uno no era cristiano sin tomarlo en serio. Estaba poniendo su vida en riesgo por ser cristiano. Estaba poniendo su propiedad en riesgo. Estaba poniendo su herencia en riesgo. No solamente la vida de uno. Porque uno dice, pues yo amo a Dios, yo puedo morir por Dios. Sí, pero ¿puedes ver a tus hijos morir por Dios? Porque muchas mujeres que hacían estas obras de caridad pagaban con sus vidas, y no solamente las vidas de ellos, sino la vida de sus bebés, sus hijos, su herencia por completo. Entonces quiero retarles a ustedes, investiguen eso y que tomen el cristianismo que hemos heredado con la seriedad que se merece. En el próximo episodio vamos a hablar sobre la era apologética. El siguiente va a ser el último episodio acerca del segundo siglo. Después de ese entraremos al tercer siglo. Estoy muy emocionado por poder contarles acerca de eso.